Ahora vamos nosotros a iniciar nuestro ciclo de ponencias. Para ello invitamos a la magíster Isabel Montes Yarasca. La ingeniera Montes Yarasca es magíster en producción agrícola por la Universidad Nacional Agraria La Molina y docente auxiliar en el Departamento Académico de Horticultura de la Facultad de Agronomía de esta universidad. Cuenta con una amplia experiencia en el manejo de cultivos anuales y frutales, en ensayos de productos biológicos y la evaluación de la rentabilidad. Además, en la producción de semillas y su evaluación para la introducción al mercado, contribuyendo grandemente y fortaleciendo el sector hortícola. En la Universidad Agraria La Molina es docente encargada de las prácticas de los cursos de loricultura, principios de propagación de plagas, agroecología, metodología de la investigación, seminario 1 y 2. Invitamos nuevamente a la ingeniera Isabel Montes para que nos presente su investigación Optimización hídrica en cultivares de sandía personal Citrus lanatus. Buenos días, muchas gracias, profesora Rubí. Ok. ¿Me confirman si se puede observar, por favor? Sí, profesora. Ok, muchas gracias. Muy buenos días nuevamente. Muchas gracias por haberme invitado a la presentación del trabajo que tiene titulado Optimización hídrica en cultivares de sandía. Este trabajo se viene realizando ya que es importante conocer los cultivares que se vienen sembrando en muchas de las localidades, en este caso zonas de producción de sandía. Mi persona es quien la que va a presentar el trabajo. Este trabajo se ha realizado con el apoyo del profesor Andrés Casas en el soporte técnico manejo del cultivo. También se ha tenido el apoyo del profesor Alexis Dueñas en el análisis de los datos colectados. Y no quiero dejar de lado a la empresa privada que viene apoyando en los diferentes trabajos que se realizan en el programa de hortalizas. En este caso, a la ingeniera Bonnie Zambrano. Los puntos que voy a tocar es introducción, objetivos, metodología y resultados y conclusión. Una pequeña introducción es, bueno, yo sé que ustedes conocen la sandía que se viene comercializando y una de ellas es la sandía que ustedes observan en la parte inferior, que es la más grande, que normalmente llega a pesar entre unos 15, 18, 20, puede llegar hasta los 22 kilos por fruto. Y para aquellos que solamente consumen la sandía, este tipo de cultivos que se desarrolla principalmente en la costa requiere ciertas condiciones para llegar a los rendimientos, digamos, adecuados para que sea rentable el cultivo. Y una de las características es que tiene que pasar alrededor de 120 días, 135, 140 días después de haber sido trasplantada para poder obtener los rendimientos adecuados. ¿Cuál es el problema que genera esto? Es que lamentablemente la disponibilidad de agua de río de calidad se está reduciendo. Y ello obviamente afecta a los cultivos en la costa. Y definitivamente aquellos cultivos que tienen un ciclo relativamente prolongado van a ser afectados. Por ejemplo, llegar a los rendimientos de 60, 70, 80 toneladas en el caso de sandía van a ser perjudicados porque lamentablemente esa limitante en la disponibilidad de riego puede afectar la continuación del cultivo para lograr obtener los frutos, para lograr los rendimientos que les he mencionado. Ante esto, obviamente es importante saber, ¿se está realizando los buenos riegos o el riego es adecuado que se realiza no solamente en este cultivo, sino en los diferentes cultivos hortícolas? Es una pregunta que da paso a los trabajos que vengo desarrollando. En la parte superior ustedes observan unas sandías de tamaño mucho más pequeña, la que es conocida como sandías tipo personal, algunas la conocen como sandía bebé, pero una de las características importantes de este tipo de sandía es que el ciclo es más reducido. ¿Qué quiere decir? Uno puede llegar a cosechar este tipo de cultivares de sandía tipo personal alrededor de los 65, 70, 80 días después de haber sido trasplantado. ¿Eso qué quiere decir? Que en menos tiempo, con menos cantidad de agua, uno puede lograr rendimientos adecuados y ser rentable en el cultivo.
Otro punto importante es que hay prácticas que se debe considerar en este tipo de trabajos para el monitoreo de si se está realizando adecuadamente el riego. Y obviamente lo que se busca es ser eficientes en el uso de los recursos. Y cuando hablo de los recursos, no solamente me focalizo en el tema del manejo del agua. Si un cultivo se acorta el ciclo, obviamente el consumo de insumos para el control de plagas y enfermedades también se van a ver reducidos porque va a haber menos tiempo que va a estar en el campo. Otro punto importante es que si el cultivo o el cultivar en este caso requiere mayor cantidad de agua y este recurso es limitado, lamentablemente la incidencia de plagas y enfermedades se ve acrecentado por esas condiciones. Entonces es importante conocer qué herramientas tenemos en el mercado, en este caso cultivares, y qué también herramientas para el monitoreo se pueden hacer uso y determinar realmente cuál es el adecuado riego. Entonces, dentro de los objetivos, el objetivo de la investigación es determinar el efecto de 2 niveles de riego en la producción de frutos y calidad de sandía personal, como les he mencionado. Definitivamente este objetivo está relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible, que es hambre cero. No es que todos vayan a consumir sandía, ya lo vengo diciendo, pero dentro de una dieta saludable es tener una dieta diversificada. Obviamente que deben considerarse la producción y consumo responsable, es decir, nosotros somos los encargados de determinar qué tecnología está disponible para ser responsables con la producción y con el consumo de estos alimentos. Y acción por el clima, porque definitivamente hacer uso adecuado del recurso nos hace ser más eficientes y estamos obviamente impactando de menor manera en las condiciones que se está viendo afectadas en el caso del clima. Dentro de la metodología, bueno, este trabajo se realizó en el programa de hortalizas y proyección social, programa de investigación y proyección social en hortalizas, conocido como el Huerto, en el Campo Alegre 1. Ustedes ven en imagen la distribución del ensayo y también se muestra in situ la instalación de esta investigación. Obviamente el sistema de riego que se utilizó fue el sistema de riego por goteo. Y es importante, cuando hablamos de cuál es el riego que se debe considerar para cada cultivo, se tiene que hacer los trabajos para cada cultivo. Yo no puedo considerar que una lámina o una cantidad de agua o volumen de agua que voy a colocar en el suelo es la misma para todos los cultivos. Cada cultivo es diferente. Y en este caso es importante conocer cuál es la capacidad máxima de retención del suelo. Y esa capacidad máxima de retención del suelo está relacionado con el manejo del suelo y propiamente dicho con la preparación del terreno. Si un suelo no está preparado adecuadamente, está compactado, obviamente que esa capacidad de máxima retención del agua por el suelo va a ser diferente a una que esté preparada adecuadamente. Lo otro es que definitivamente hay cultivos que desarrollan con un contenido de humedad en el suelo diferente a otros cultivos. Algunos pueden ser mucho más susceptibles a ese exceso de humedad que nosotros podemos hacer la evaluación y decir que el contenido de humedad volumétrica es la adecuada, pero para el cultivo no es el adecuado. Entonces es importante este tipo de trabajos para definir cuál es el volumen que se debe ser incorporado al suelo para que el desarrollo del cultivo sea el más adecuado. Dentro de la metodología también involucró determinar esa capacidad de retención máxima y obviamente se realizó gracias al método modificado Jenkinson y Paulson, y quiero agradecer al laboratorio de manejo de suelos porque me ha brindado las instalaciones para poder hacer este tipo de evaluación. Una vez identificado la capacidad máxima de retención del suelo, se determina la cantidad de agua que debe ser incorporada al suelo para determinar los los tiempos de riego y también la frecuencia de riego. Gracias al apoyo de nuevamente al Laboratorio de Manejo de Suelos, se ha trabajado con tensiómetros porque normalmente estamos acostumbrados para ver cuál es la tensión en el suelo que me va a determinar el inicio de riego y en qué momento debo concluir con el riego. Pero una de las limitantes de este tipo de equipos es que llega un momento a que se descalibran y es complicado en términos de manejo en campo estar calibrando cada momento y genera un poco de error, pero igual trabajé con estos equipos. El otro equipo
muy importante es el TDR 350. Y en este caso yo quiero agradecer al área experimental de riego del UNALM porque me ha facilitado este equipo para poder hacer la evaluación de la humedad volumétrica. Entonces se han hecho las evaluaciones de determinación de rango de humedad volumétrica y gravimétrica, obviamente pesando las macetas en campo, para determinar en qué momento inicia el riego, debería de iniciar el riego y en qué momento tiene que concluir el riego. Obviamente es importante, si se trabaja con sistema de riego por goteo, determinar el coeficiente de uniformidad de las cintas utilizadas o de las mangueras utilizadas para poder hacer un registro adecuado de la cantidad de agua que ingresa a cada parcela o cada unidad experimental. Una vez que ya se instala en campo, durante los riegos es importante la inspección de presión en cada riego, porque obviamente hay un rango de presión que indica el fabricante de las cintas de riego para que pueda estar en cada gotero, digamos, la cantidad de agua necesaria durante el riego tiene que estar verificada con la presión. Entonces, dentro de la metodología, obviamente, se instalaron en campo los tensiómetros, se hicieron el muestreo de suelo para determinar el contenido de humedad volumétrica y, obviamente, correlacionarlo con el valor que me bota el tensiómetro, pero también se hicieron los registros con el TDR en campo, con las mismas consideraciones que debe estar ubicado en cada muestreo, en cada unidad experimental. Y esta es una de las tantas imágenes que se trabajaron. Obviamente, cuando se trabajan con varias parcelas, determinar el momento de riego, no todas las parcelas van a estar con el mismo contenido de humedad. Entonces se hizo un mapa de calor para determinar el contenido de humedad volumétrica y así tomar la decisión en qué momento regar. Entonces, y ustedes lo saben que normalmente un campo nunca es uniforme, hay zonas donde la acumulación de agua es mayor, por tanto el tiempo de riego se puede prolongar, en cambio hay zonas donde son más sueltas y obviamente que el riego necesario tendría que ser un poquito más acorde. Entonces con esta data evaluada antes de cada riego se tomaba la decisión para iniciar el riego. Y obviamente en el mapa también se observan cada unidad experimental que corresponde a los 5 cultivares evaluados y hay cultivares que mantienen un color verde intenso mayor porque definitivamente bajo esas condiciones, en algunos casos de humedad restringida, desarrollan sin ningún problema. Pero eso es en términos del desarrollo de hojas. Obviamente también es importante la producción de frutos. Entonces hay cultivares que son tan precoces que inician la formación de frutos aproximadamente a los 50-55 días y eso quiere decir que su ciclo también se acorta versus aquellas que son, por más que sean sandías personales, se prolongan un poquito más y es por eso que se ve un color verde un poco más intenso. Entonces eso es importante porque cuando se hacen las evaluaciones en campo es importante también considerar cuál es el desarrollo de las hojas, además del contenido de humedad en el suelo. El criterio de cosecha, una vez que ya se llegaron los frutos listos para ser cosechados, obviamente uno de los criterios que se considera es que el zarcillo debe estar seco, se debe tomar los frutos y hay un sonido característico que determina que el fruto está listo para ser cosechado. Eso se realizó en todos los cultivares evaluados y obviamente se marcó el momento de inicio de cosecha para determinar cuáles de estas eran o no precoces. Ya dentro de los resultados se puede observar que dentro de los cultivares tigriño, conguita y gatiño son los que presentaron los mejores rendimientos. Y justo estos 3 cultivares son cultivares de sandía personal que son diploides que están en el mercado y el Kidman y el Altata son cultivares triploides que aunque ustedes observan un rendimiento menor, es porque el ciclo de este cultivo es mucho más prolongado, requiere mucho más tiempo, es casi similar a una de estas sandías de 15 o 20 kilos de peso. Entonces, dentro de este primer trabajo es importante poder hacer una selección de los cultivares para este tipo de trabajos. Nosotros queremos trabajar con cultivares precoces porque obviamente se va a realizar menor número de riegos para llegar a la producción. Y cuando ya evaluamos el rendimiento en kilogramos de fruta por planta, ustedes observan que tigriño, conguita y gatiño
tienen rendimientos similares, obviamente que el tigriño tiene un rendimiento superior, que es 6.24 kilos por planta, y es importante poder identificar que solo manejando, obviamente la genética o el cultivar que se utiliza es importante, pero también en algunos casos cuando no evaluamos adecuadamente el tema de riego podemos tener rendimientos muy bajos. Si empezamos a revisar la información en el repositorio de tesis donde han evaluado sandías personales, se van a dar cuenta que los rendimientos están por debajo y en rendimientos en toneladas por hectárea pueden estar hasta los 3, 5, 6, 7 toneladas por hectárea. En este tipo de cultivares, bajo este manejo controlado del riego, si ustedes lo llevan una hectárea, está alrededor de las 62 toneladas por hectárea, considerando una población de 10.000 plantas por hectárea. Entonces es importante el manejo del riego. Obviamente en el caso del Kidman y el Altata están con rendimientos bajos porque obviamente son cultivares relativamente tardíos. En el tema de agua, es importante que podamos discutir los datos colectados. Estos análisis han tenido una larga discusión, no solamente en el análisis, sino qué es lo que pasa en la parcela. Cuando trabajamos a un 90% de la capacidad de retención del suelo, no estamos hablando cercano a la saturación. Entonces, definitivamente, tener un cultivo con un riego cercano a la saturación es, no sé si decirlo igual o peor, que cuando le falta agua. Entonces, ¿por qué? Porque las raíces necesitan respirar y no podemos manejar a ese porcentaje de máxima capacidad de retención. Si se dan cuenta, en el caso de 70%, se nota que el rendimiento se ha incrementado. Si nosotros comparamos el rendimiento entre 70% de capacidad de retención del suelo y 90%, definitivamente los tratamientos con un 70% son los adecuados. Ahora, ¿qué es lo que muestra estos resultados? Siempre hablamos del potencial de los cultivos y es posible que no estemos llegando al potencial por un manejo del agua no tan adecuado. ¿Está bien? Entonces, cuando hacemos la comparación en las parcelas, ustedes podrían observar que las parcelas son similares, pero ya cuando vemos el término de rendimiento, se ven las diferencias. Y obviamente, casi un kilo, unos 600 gramos por planta llevado a hectárea es una buena cantidad en kilogramos que puede estar perdiendo el productor. Bueno, eso sería todo respecto a mi presentación. He tratado de ajustarme con el tiempo. Creo que ya he colocado los agradecimientos y no he indicado, bueno, uno de los agradecimientos es al Laboratorio de Productos Hortícolas que me ha ayudado me ha dado el soporte, en la evaluación de la calidad de estos productos porque no lo he colocado en los resultados, pero muchos de los resultados de calidad de la fruta en estos dos niveles de riego que se ha utilizado no se ven afectados por el nivel de riego. Es más afectado por el cultivar trabajado. Es decir, los cultivares más dulces, obviamente uno tiene que seleccionar y evaluar en campo para determinar cuál es el cultivar más dulce o con mayor grados Brix que posiblemente requiere el mercado. El agua no ve afectado, por tanto, en términos de calidad no se ve afectado. Y también quiero agradecer a los alumnos de la Facultad de Agronomía que han pasado por el campo donde se desarrolló este trabajo. Yo sé que muchos de los alumnos tienen interés en aprender o en trabajar en alguna línea de investigación, y si ellos no están involucrados desde la instalación de campo, ayudando a muchos de los tesistas que pasan por el programa de investigación y proyección social en hortalizas, no van a poder definir su línea de investigación. Así es que quiero agradecer también a ellos en la elaboración de este presente trabajo. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Montes, por su interesante presentación. Ahora, ¿hay alguna pregunta de parte de los presentes? Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Interesante lo que comentabas respecto a los equipos para poder controlar las láminas de riego aplicadas. Sin embargo, tú comentas que las láminas de riego aplicadas definitivamente no fueron el punto de quiebre para la respuesta en rendimiento, sino las variedades. Entonces, con esto, tú podrías concluir que esas variedades que no respondieron no están listas para los nuevos mercados. Lo que no respondió fue en términos de calidad. En rendimiento sí se nota.
la diferencia entre un 70% de máxima capacidad de retención comparado con el 90%, sí se ve una diferencia de unos 600 gramos por planta. Estadísticamente sí hay diferencia. Ahora, ¿es la mejor lámina que se puede trabajar? Es decir, a esa máxima, a 70% de máxima retención, es importante hacer las evaluaciones a 60 o ajustarlas un poquito más. Ahora, es posible que haya muchos más cultivares. Definitivamente yo he escogido solamente 3 diploides y 2 triploides. Definitivamente tengo que indagar más y buscar a las empresas que se dedican a importar o hacer evaluaciones en campo, porque puede haber una que aguante menos o sea mucho más precoz y definitivamente puede marcar la diferencia. Y debe ser comunicado. Y estas variedades personales van a romper el estereotipo de consumo de variedades de sandía de 22 kilos, como comentabas, en cuanto a calidad. Debería. Lo que pasa es que nosotros los consumidores no nos damos cuenta de la importancia de por qué empresas introducen ciertos cultivares. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a consumir un tipo de fruta, pero no nos ponemos a pensar cuál es el impacto en la producción. Es decir, el productor que se dedica a producir sandías de 20 kilos, no sabemos cuánto esfuerzo saca esos 60 o 70 toneladas y podríamos aliviarle el trabajo si es que optamos por estos nuevos cultivares. Obviamente, estas sandías pequeñas normalmente están focalizadas para familias pequeñas, pero ya somos familias pequeñas de 3 integrantes. Entonces, y la diferencia entre comprar tajadas de sandía que no nos va a durar en la refrigeradora más de 3 días, salvo las congelemos, versus una sandía pequeña que tú la puedes almacenar y te puede durar una semana, es importante la diferencia porque no se desperdicia. Muchos de nosotros estamos acostumbrados, comemos una porción y si no, la descartamos y no estamos viendo el impacto que estamos generando al no consumir todo. Entonces, eso sí, desde el punto de vista del consumidor debemos ser responsables también al momento de elegir qué cultivares. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias.